a pasar al siguiente tema. Y por eso empecé con esto del género, porque esto influye mucho. ¿Cómo hacer la primera idea básica de una canción? Entonces, o un tema, o una composición, lo que sea que estamos ahí creando. En el taller anterior, Alejo nos explicó mucho sobre el manejo básico. En este caso se basó en Reaper y en Logic como ejemplos, más que todo en Reaper, de cómo crear una idea básica. No sé, alguien que me acuerde de los puntos que él tocó frente a lo que es ya el manejo del DAO a la hora de crear como una plantilla o un esquema para poder hacer una grabación. ¿Alguien se acuerda? No tiene que ser tal exactamente lo que él haya dicho, pero por lo menos algunos puntos sobre qué se necesita para empezar a hacer esa o crear una sesión para hacer una maqueta, por lo menos. No me acuerdo de algo, Jerónimo. Sí. Pues yo creo que en la maqueta lo que aparece en la diapositiva es como está en un orden. Yo pensaría que primero ajustar el tiempo. Él también habló de unas marcas de ensayo, O sea, de la de estructura. la estructura, ajá. Y yo creo que ya, porque ya la tonalidad y todo esto se manejaría después. Ok. Entonces, dentro de la estructura de una maqueta, ¿la maqueta qué es? Así como en arquitectura. La maqueta es como la idea de lo que va a hacer en la construcción, en este caso de la composición de música que se vaya a hacer. La maqueta me va a dar la estructuración completa de lo que va a ser, o el boceto de lo que va a ser la canción. A veces la maqueta tiene ya a veces termina siendo un 50% ya de la realidad de lo que va a ser y el otro 50% pues ya en la medida que se vayan grabando la instrumentación pues va a generar el complemento. Eso depende también del género y el estilo en que se haga. Entonces, voy a ver si acá puedo, bueno, antes de pasar de pantalla, ¿ahí están viendo? Sí. Bueno, espera un momentico, voy a cambiar acá. ¿Están viendo ahí pantalla? Sí, en la ¿Se ve ahí? pantalla se ve. Sí, se ve. Bueno, Sí, acá sí. estoy, acá, listo, acá estoy en Logic. Eh, bueno, y tuvimos problemas con la transmisión. Voy a ver si puedo hacer y me dicen si les llega audio. Voy a ver si puedo sacar el audio de Zoom. Eh, eh, pero un momento. Vamos a ver si se puede escuchar y me dicen si lo pueden escuchar ahí. Voy a mandarlos. Me dicen si escuchan por ahí porque tuvimos por el medio del otro sistema, el Audio Movers, que el link que les mandábamos, bueno, hemos tenido algunos problemillas. Eh, voy a ver si... Ah, bueno, no sé si tengo audio conectado a la computadora. Espera un momentico. Yo abro acá. Un momento, por favor. Voy a volver a compartir. Ok. Me dicen si les llega algo. Espera un momento. ¿Ven algo? Sí. Sí, yo. Sí, muy bien. Bueno, acá anoche casualmente estaba produciendo esto. Electrónica. Sí, esto es de un tema de un cantante acá de Manizales. Bueno, de hecho va a hablarlo en género ahorita como lo hablé. De hecho, él es cantante religioso, católico, pero en este caso es pop. Entonces es religiosa pop. En este caso un vamos a hacer una versión de un tema que él ya se hizo hace que más de 7, 8 años y se va a hacer en una versión en inglés que se la pidieron en Estados Unidos. Entonces yo empecé a producírsela. El tema se llama Dios es grande.
Algo así estaba, bueno, trabajando ayer. Voy a basarme en este ejemplo. Me parece que es un buen ejemplo. Por ejemplo, acá yo ya conocía el tema. Yo ya sé cómo era la estructura del tema, pero entonces tenía que abordarlo en otro estilo musical, en otro género musical como es el electropop. Esto que estoy haciendo es el electropop, que manda mucho ahorita la parada. Está como el urbano pop y el electropop. Hay artistas famosos del electropop de ahora. Lady Gaga, también lo hace Bruno Mars, tiene mucho eso. Bueno, en fin, hay infinidad. Este de electropop. Entonces, ¿yo qué hice? Jerónimo Salazar, y esto a lo que voy es lo siguiente. Vuelvo a la diapositiva. Voy a volver a la diapositiva. Acá voy acá en este. Entonces, estamos en la maqueta. Entonces, acá empiezo con el BPM tempo de metrónomo, ¿cierto? Esto es muy importante a la hora de trabajarlo. ¿Yo qué hice? Entonces yo empiezo acá y yo dije, bueno, ¿a qué velocidad lo voy a hacer? Según el género, por lo regular estos géneros de electrónicos empiezan muy desde el tiempo 100 hasta los 130, dependiendo del género. Entonces yo, bueno, asigné el tiempo. Obviamente el indicador de compás, si es en este caso la música electrónica, casi toda está a 4/4. Muy pocas están, pues ya tendría que ser algo más experimental, pero casi todo lo electrónico que venga de la música disco tiene el indicador de compás a 4/4. Entonces, en este caso yo definí el tiempo. Y entonces, ¿yo qué hice? No sé si todos trabajan con metrónomo, pero lo esencial es hacer un tab de tiempo. ¿Qué es el tab de tiempo? Es a partir de poner un patrón de tiempo, y el tab a veces en los metrónomos, digámoslo, de celular, aparece ahí un tab y es donde yo estoy dándole el golpe del tiempo, tap, 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 y él mismo reconoce la velocidad. Él me asigna una velocidad, me dice, esta velocidad que usted está haciendo es 100 tanto, o 90, o qué sé yo. Es importante entonces tener claridad en eso. Uno también, cuando ha desarrollado y ha trabajado mucho con el metrónomo, va desarrollando la capacidad de definir más o menos en qué velocidad está. Uno dice, bueno, esto está como entre 100, 110, y a veces le atina a uno y ahí va como depurando y ya, bueno, listo, como que estuvo entre ahí y ya voy buscándole el punto exacto. Entonces, importante, manejar el tab de tiempo de lo que voy a empezar a componer es vital. Eso sí es vital, porque si no nos vamos mal por ahí, empezamos mal si no sabemos el tiempo. A mí me han pasado casos curiosos como este. Hace 4 años me llegó un instrumentista y me dijo, hermano, necesito que me arregle un trabajo que empecé a hacer en otro estudio. Yo, ¿qué pasó? No, estábamos grabando una salsa. Yo, bueno, una salsa, listo. Y acá tengo el arreglo, me pasó los papeles y todo eso. Pero en ese caso yo no iba a interpretar, simplemente iba a poder como mezclar y editar. Entonces me dijo, bueno, listo, acá está. Bueno, yo le dije, bueno, páseme la sesión. Y yo le dije, bueno, ¿a qué velocidad está? ¿A qué BPM? ¿O a qué velocidad tiene el metrónomo? Me dijo, eso está entre 100 y 110. Y yo le dije, pero tuvieron que haber definido una velocidad. Y me dijo, no, lo grabamos sin metrónomo. Yo le dije, bueno, pero lo grabaron en bloque, porque para grabar sin metrónomo tendría que haber sido en bloque, para que se sincronice el golpe de todos y los lapsos de tiempo sean muy sincronizados. Me dijo, no, eso fue multitrack, es decir, grabamos instrumento por instrumento, pero sin metrónomo. Entonces, por obvias razones, eso fue un fracaso. No pude hacer el trabajo. Yo le dije, no, es imposible, porque primero grabar algo que es tan rítmico como la salsa y no haberle metido metrónomos de un principio, pues fue un fracaso.
y de hecho tuvieron que abortar ese proyecto, tuvieron que volverlo a hacer, mejor dicho, lo volvieron a grabar. Entonces, importante, arranquen por el metrónomo. Si van a empezar una maqueta, arranquen con el metrónomo. Entonces se le asigna acá, en este caso en Logic, pues se le asigna, acá yo escribo el pulso, 120 o 110, etcétera, el indicador de compás, que el indicador de compás es, en este caso, para el género que estaba haciendo, pues es de 4/4. Pero obviamente si vamos a hacer un pasillo, sé que es a 3/4. Un bambuco a 6/8, por lo regular es más o menos 6/8. Si voy a, o voy a hacer algunos ritmos, digámoslo así, digámoslo, algo flamenco, un flamenco, pues del género flamenco, como una bulería. La bulería a veces se cuenta en 9/8, 12/8 o el mismo 6/8, en fin. Por eso es importante conocer lo que les hablaba ahorita de lo de los géneros, saber más o menos en qué indicador de compás está y en el tiempo. Perfecto. Pasamos al segundo punto, que es la tonalidad. Si yo estoy haciendo una composición original, donde digamos que es algo cantado, y yo voy a ser el intérprete de quien lo va a cantar, pues por obvias razones debo tener conciencia de hasta dónde puedo llegar en mi registro. Y hago claridad en esto porque a veces hay muchos problemas en las composiciones cuando no tenemos en cuenta el registro de quien lo va a interpretar, digamos si es algo cantado, y en la composición si en verdad esta persona, quien lo va a ejecutar, está dentro de ese rango de registro. Es decir, a veces hay composiciones que son para voces femeninas, que se supondría, o que se supondría que fuera por una voz femenina, y tiene unos registros muy graves. Y si es una mujer que tiene un registro soprano, pues por lo regular no puede llegar a registros como las de una contralto, que pueden ser un poco más abajo. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y lo de la tonalidad, yo tengo un ejercicio que les puedo sugerir, voy a hacerlo acá, y es lo siguiente. Digamos que estoy en do mayor, ¿cierto? Y yo hago eso muy comúnmente cuando estoy teniendo una idea creativa con algo, lo exploro también de muchas maneras, no solamente porque empecé con una línea melódica, decir que estoy cantando algo y que me voy a quedar en esa sola línea melódica. Puede que yo también busque otras tonalidades. Entonces, ¿yo qué hago? Por ejemplo, en este caso, desde la armonía, hay un truco muy sencillo. Vamos a ver si acá se puede hacer. Bueno, no. Igual ahí están escuchando el piano. Sí. Ok. Perfecto. Entonces, ¿yo qué hago? Por ejemplo, yo voy a hacer una composición, tengo una idea de una línea melódica. ¿Cuál es la contraseña, Nana? Entonces yo dije que acá tengo una progresión de acordes. Primero, sexto menor, segundo menor, quinto. Listo. Digamos que eso. Entonces yo digo, bueno, me gusta esa. Listo. Entonces yo digo, bueno, voy a explorarlo en otra tonalidad y por lo regular me voy saltando por terceras. En este caso una tercera mayor. Algo así. Digo, no me funciona, voy a pasarme a una quinta de la tonalidad que estaba en do, pasé a mi bemol, ahora voy a probar más bien en la quinta de do, que sería solo. Y bueno, yo empiezo a explorar. Entonces, ¿yo qué hago? Antes no solamente pienso como en una sola tonalidad, sino que abro el campo de posibilidades de poder explorar en otras tonalidades. Entonces, esto como ejercicio es valedero y que les recomiendo bastante es, cojan la idea que están haciendo, la composición que están haciendo y explórenla en otras tonalidades. Pueden modularla por terceras mayores o por cuartas o quintas, que son lo más común. Y ir explorando cómo va funcionando esa tonalidad o diatónicamente. Van subiendo. Entonces,
¿ok? Y me funciona. Y eso también les abre un poquito el campo de acción de poder abordar un tema de muchas formas, porque ustedes empiezan como a explorar también no solamente ¿cómo decirlo? La melodía, sino como cómo suena esa melodía en otro registro. Y a veces funciona. Y grandes composiciones de la historia funcionan de esa manera. Entonces, simplemente pónganle la tonalidad de lo que en la tonalidad que están, reconocerlas. Recuerden que hay tonalidades básicas que son, ¿qué me dice? ¿Cuáles son las tonalidades básicas? Mejor dicho, alguien que me diga cuáles son las tonalidades básicas para a la hora Creo de que son las darle que un tono. aparecen con los primeros sostenidos y bemoles. No, sí, pero hay dos grandes gamas de tonalidades. Do mayor. O sea, estamos en modo mayor o en modo menor. Menor. ¿Sería do Ok. mayor o la menor, que es lo que O lo más menor, básico que es que la usa? relativa, ¿cierto? Sí, que es Mayor Sí, la primero. relativa, es lo más básico que se usa. sí, sí. Ok. O a nivel, o el tono a veces puede ser modal. Y ahí hay que tener reconocimiento de los modos, eh, que es bien importante. Los modos implican bastante a la hora de uno componer. No puede ser solamente do mayor o la menor o do mayor, do menor. No, a veces también se funciona por modos, lo que se llaman los modos griegos, los más famosos modos griegos. Entonces, por ejemplo, como lo decía ahorita, eh, hay composiciones, por ejemplo en la salsa, hay composiciones muy famosas que vienen del modo lidio. Esto es de un modo lidio y basado en dos acordes. Que es el modo lidio es el modo de un cuarto grado. Por ejemplo, en ese modo lidio es basado en el cuarto grado y una tonalidad mayor. Entonces este, por ejemplo, que estoy tocando, eso es un modo lidio. Entonces, no solamente es mayor, menor, do mayor o do menor, no, también están los modos griegos y eso es importante que lo investiguen. Los modos, se supone que en una gran mayoría nosotros deberíamos desarrollar esos modos. Aún hay temas que simplemente están desarrollados en un modelo, pues digamos que en una tonalidad menor, pero también de una estructura como digamos una escala pentatónica menor. Entonces, a veces la música, más que acordes, se vuelven en patrones de frases melódicas, simplemente basados en una escala, en este caso puede ser una pentatónica menor. Entonces, importante, por eso lo importante de la tonalidad. Si yo, como compositor, voy a asignarle la tonalidad a la composición, al tiempo y la tonalidad. Y no porque tenga que escribir acá, como está escrito acá, do mayor, que de hecho no está en do mayor. Yo podría acá decirle otra tonalidad. Acá me dice dónde puedo estar. Originalmente este tema estaría en... Este tema, el que dice está en sol menor. Y acá me dice si me dices mayor o menor. Menor. Pero simplemente me lo escribió. Pero eso no significa que me vaya a sacar los acordes que yo necesite. Simplemente hay que ponerlo. Pero cuando digo hay que referenciar la tonalidad, es que ustedes tienen que tener clara la tonalidad en la que está o el modo. No solo, más bien no solamente tonalidad, sino el modo en el que está. Entonces, para que tengan claro eso, hay que saber en qué tono está o modo de tono está el tema. Listo. Pasamos a eso y nos iríamos a la estructura, a la famosa estructura. Entonces, para la estructura, en este caso, pues acá de hecho estoy en este tema, como lo empecé a hacer el día de ayer, como maqueta, esta semana se va a hacer las grabaciones con los instrumentistas, en fin. Para la otra este tema, por ejemplo, para la otra semana ya tiene que estar listo con todo el proceso, hasta el proceso de masterización. O sea, va a ser un tema que se va a hacer en pocos días, prácticamente. Entonces, definí la estructura en que en este caso la canción original arrancaba como con el coro, la versión original de este tema. Pero en este caso yo dije, bueno, voy a explorar y quiero hacer una intro
algo instrumental, ¿cierto? Y dado el género en el que estoy trabajando, que es el electropop, pues voy a hacerlo así. En este caso, entonces, la estructura empieza con una intro y entonces es importante asignarle los compases. ¿Cuántas estructuras de compases? Entonces, en este caso, está bajo lo convencional, creo que está bajo 8 compases de introducción. 4. Ok, esa fue mi intro. Yo, por ejemplo, empiezo haciendo las cosas así por segmentos. Yo no lo hice toda estructurada. En este caso yo quise explorar como la primera parte. Si a mí la intro me gusta, sigo con lo demás. En este caso porque ya es un tema existente. Acá ya como tal asigno una estrofa 1. A veces, dependiendo del género y el estilo, a veces no arranca en esta estructura convencional. Intro, estrofa 1, precoro 1, coro. No necesariamente tiene que arrancar de esa manera. A veces arranca directamente desde un coro o a veces directamente arranca desde un verso. O a veces hay cosas que estructuralmente no tienen una estructura, digámoslo así, desde su lírica y su composición de letra, siempre está cambiando el texto y hay composiciones muy famosas así. Por ejemplo, hay un tema que me gusta mucho y particular, para los que nos gusta el rock un poquito latinoamericano, está el tema Al otro lado del camino de Fito Páez. Es un tema que tiene mucho texto y muy pocas veces simplemente repite eso, al lado del camino. Pero todo el tiempo está cambiando de texto, de letra. Entonces, como que uno definiera cuál es el coro, simplemente sería por una estructura armónica. ¿Ok? Entonces, la estructura como tal, poner acá los marcos, la marquesina de estructura es importante, o escrito, que el día de mañana vamos a aprender eso también, de cómo hacerlo de una manera escrita y que eso se vea reflejado acá en el DAW, en la grabación. Entonces, acá, por ejemplo, bueno, estoy en esta parte, hice la intro, ¿listo? Perfecto. Después asigné, este tema es de una estructura convencional, en este caso en que la estrofa es de 8 compases y el precoro de otros 8 compases, es decir, como 16 compases ahí. Acá les voy a poner, por ejemplo, la estructura de la estrofa. Acá terminó la intro, voy a ponerlo desde acá, la intro termina y hay un silencio donde en ese silencio, esos 2 compases de silencio, canta la voz solamente. Y ahí canta el hombre y acá entra. Estoy en la estrofa y a medida que voy haciendo progresión de la estructura, perdón, van entrando más elementos. Acá entraría el precoro. Y según el género musical, pues me lo pide así. Ya después termina ahí y seguimos al coro. Y como les digo, esto está en modo maqueta, todavía se le falta mucha instrumentación. Okay, y así nos vamos. Y así voy poniendo. Vea que acá pongo reintro, estrofa 2. Bueno, acá no le he puesto los otros marcadores, en fin, precoro 2, en fin. Entonces, importante darle la estructuración al tema de una manera más concreta y eso nos va a dar orden para saber en dónde estamos, también para medir el tiempo. Acá todos los proyectos en un DAW pues me dan medición de tiempo. Yo, por ejemplo, acá, quito esto acá. Por ejemplo, hasta acá, en una estructura de que hice intro, estrofa 1, precoro 1, coro, reintro, estrofa 2, precoro 2, coro, doble, llevo 3 minutos 4 segundos. Y a veces en términos de música comercial, en este caso sí toca sí prever un poquito de estas cosas. No para todos los géneros tiene que ser así, pero en este caso sí tengo que prever. Tengo un máximo de 3 minutos 40 más o menos, 3:45. Entonces sé que esto me va a dar tiempo para un puente de solo y otra vez coros con variación y se acabó.
y tengo mi estructura completa. Ese, por ejemplo, es algo que es importante saberlo. A veces uno también estructura por cantidad de tiempo, no siempre. Y bueno, eso es una discusión también de un tema amplio a hablar, pero como tal, yo, por ejemplo, en este caso tengo que estructurar también, no solamente pensando en que se cante muchas veces, sino que también dure lo necesario según lo que me pide el cliente, en este caso, o lo que yo necesito que salga. Bueno, después de la estructura, uso un instrumento guía. Y bueno, acá hay una variación y un cambio muy importante para que tengamos en cuenta, y es el instrumento guía, según el género musical, puede ser un instrumento armónico, melódico o un instrumento rítmico. En mi caso, en el ejemplo de esta canción que estoy haciendo, yo empecé por hacer lo que se llaman los bancos de percusiones. Es decir, grabé y hice pues como todo el banco de percusiones. De hecho voy a agruparlos acá, el banco de percusiones que hice. Esto. Y empecé por ir componiendo la parte percutiva. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a poner este solo. Como es música electrónica, tengo que ir desarrollando lo que se llama el famoso beat. Listo, ahí lo voy poniendo. Después le puse un kick. Listo. Después hice otro complemento. Puse unos tambores. En fin. Entonces yo, en este caso, por ejemplo, como música electrónica, yo empiezo por el beat o el electropop, empiezo haciendo el beat. No empecé, la verdad, no empecé haciendo ni pianos ni nada. Empecé fue por el beat. En este caso se usa de esa manera. Por ejemplo, si voy a hacer folclore caribe, debería empezar por poner la base folclórica o tradicional. Si voy a hacer salsa, por lo regular, lo más común es poner una clave según en el estilo de salsa que esté haciendo, la clave en la que está, y en ese caso un instrumento guía sería el piano, sería simplemente el piano. Pero entonces, o a veces funciona simplemente una voz y una guitarra también. El instrumento, como ya lo hemos hablado, el instrumento principal debería ser el piano para poder hacer este tipo de trabajo de la manera correcta. Entonces, acá hay un punto bien importante. Cuando yo como ya tengo la estructura del tema, a veces por facilidad, y cuando uno está empezando a hacer este tipo de maquetas, ¿yo qué sugiero? Hacer algo que se llama ritmo armónico básico. ¿Y qué es el ritmo armónico? Para que lo tengan en cuenta. El ritmo armónico es la cantidad de acordes que se tocan por compás. Hay ritmo armónico simple, que es un acorde por un solo compás, o el compuesto, que es por dos acordes o más, por un compás. Es decir, si yo tengo en un compás, digamos esto es re menor, digamos, entonces 1, 2, 3, 4. Acá está simple. Y si yo lo voy a hacer compuesto, o sea que tiene dos acordes por ese compás, tiene un la menor, un re menor y un la menor, 1, 2, 3, 4. Listo. Yo lo que sugiero cuando uno está componiendo eso, en la medida que pueda darle como una sensación plana, si tiene más instrumentación, es a veces sí, para que sea de una manera muy sencilla, es acompañarse con un acompañamiento de ritmo armónico simple, es decir, hacer esto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No más hacer el cambio de los acordes y ponerlos según el metrónomo que está poniendo. Hacer esa primera capa con el instrumento básico, sea la guitarra, sea el piano, por lo regular que son los más convencionales, hacerlo de una manera básica. Después de haberlo grabado de esa manera, ahí sí lo hacemos de una manera más compuesta. Que no es lo mismo que estaba haciendo a esto. Está muy simple.
pero esto me da una ubicación a la hora de saber qué acordes tengo. Entonces, en la medida que uno vaya desarrollando esa habilidad, mi sugerencia es, pongan el ritmo armónico básico. 1, 2, 3, 4. Sin mucho miñoco, como digo yo, sin mucha cosa, háganlo simple. Sea con un piano electrónico o el piano normal, pues así. Y dependiendo del género, pues, o sea, yo puedo poner esto. Por ejemplo, si tengo esto, eso es una salsa. Pues si fuera a ser una salsa, entonces... ahí no me suena salsa, pero a medida que yo vaya teniendo eso de una manera más clara, yo lo puedo ir adecuando al estilo. Entonces ya después, cuando yo tenga ese ritmo armónico escrito en todas las estructuras, ¿cierto? En el coro, precoro, todo eso, tocado de esta manera tan sencilla, ya hago una segunda capa donde yo ya reconozco y digo, bueno, eso está funcionando, me funciona con la línea melódica, con lo que estoy cantando, me funcionan sus acordes, perfecto. Entonces ahora sí entro a la parte de acompañamiento. Listo, y ahí sí ya le pongo, como decimos, el veneno. Pero entonces mi sugerencia, empiecen desde lo más sencillo. Ritmo armónico, plano. Poner simplemente los acordes a tiempo, al tiempo que le corresponde y lo ponen. Eso por ese lado. Listo. Instrumento guía. La línea melódica pues va basado en esa armonía, ¿cierto? O la armonía está basada en la línea melódica que le pongamos. Eso depende de cada quien como componga y según el género y el estilo. Y eso es bien importante. Igual esto, pues yo creo que se va a desarrollar en otros talleres, con otros exponentes y se va a hablar de la línea melódica, pero siempre pues basados en eso. Y vamos al ensamble. Por último, el ensamble. Yo en este tema que les dije, sé que necesito un tipo de ensamble y empecé, por ejemplo, por mostrarles las capas de los instrumentos guías que fueron la percusión. Ahí ya tengo el ensamble de percusiones y todavía me falta mucho más de la programación. Eso se llama programación de beat o electrónica y es donde sé que me faltan platillazos, sé que me faltan algunos otros snare o redoblantes, claps, o sea, palmas. En fin, me faltan otras capas sonoras. Entonces yo sé que más o menos en percusiones electrónicas, rítmicas, más o menos me faltan otras 6 capas. Estoy diciendo que no más en percusión o en la parte rítmica me pueda ir llevando entre 8 a 10 canales. Entonces, el ensamble según el género y el estilo, pues yo lo voy creando y como lo esté haciendo. En este estilo que es tan electropop del deep house, esto es muy house, sé que tienen todas estas capas. Sé que tengo que crear una línea de bajo. Entonces acá tengo el bajo, sé que tengo un bajo. Acá en este caso yo puse un instrumento, no más un instrumento armónico por ahora. Igual le falta que fue un piano electrónico. ¿Sí? Y el bajo pues que me da el bajo guía, que ya... Pero sé que en mi ensamble, en esto que necesito, por ejemplo, yo sé que en este género voy a requerir de una guitarra, 2 guitarras eléctricas, la que se llama la famosa clean del funky disco, y haciendo eso, y hay una que va a ser una melódica, que va a ser un poquito más rock and rollera. Sé que también voy a necesitar por lo menos otras 4 o 5 capas de sintetizadores y las diferentes gamas, o sea, lo que se llaman pads, leads, sintes polifónicos, en fin. Ahí voy a tener una cierta gama de sonidos. Entonces, cada género tiene un ensamble. Entonces, no sé si alguien que me diga qué ensamble, alguien que me diga un ensamble necesario para algún género. Digamos, hablemos de la misma salsa, que es, acá estamos hablando mucho entre la música latina. Alguien que me diga cuál sería, si yo fuera a hacer la grabación de un género como estos, cuál sería el ensamble.
que necesitaría? Alguien que lo reconozca, pues, o que diga, usted para hacer un tema de salsa necesita tales instrumentos, tal ensamble. Bueno, Jerónimo, ¿cómo estás? Hola, Bueno, bien. ¿cómo estás? Para hacer un ensamble de eso necesitamos conga, timbal, bongo, pues muchas veces se puede trabajar bajo eléctrico o baby. Se puede trabajar también en una cuerda formato de 2 trompetas, 2 trombones, Al brass. piano, sí, lo que es el brass. Pues obviamente también pues el piano y ya lo que son los cantantes, sí, coristas y cantante principal. Ok, pero entonces, perfecto, porque así es un ensamble tradicional de un grupo de salsa, digámoslo así, una orquesta de salsa. Ahora, eso no significa que yo no pueda hacer salsa con 5 instrumentistas. Entonces, la salsa convencional es así como lo dice el compañero, esa es la estructura convencional. Pero digamos que yo tengo el piano, tengo el bajo, tengo un trompetista, tengo un conguero y bongocero y se acabó. Que ese formato podría decirse que es un grupo lo que se llama de charanga cubana, pero puedo hacer salsa a partir de ese ensamble. Es decir, según los ensambles de un género pueden ser estandarizados, como lo escribió ahí el compañero, y así es como se graba una salsa tradicional o convencional, pero eso no significa que sea el único tipo de ensamble. Es decir, que yo puedo, dependiendo del género, también puedo abordarlo de diferentes formas para tener claridad en eso. Entonces, hay algo que se llama, es un término que se habla muy comúnmente y es esto, que se llama baterías de percusiones, para que lo tengan en cuenta, y es, cuando yo voy a crear un género de estos convencionales, debo de tener claro cuál es la batería de percusiones que voy a usar, o el ensamble de percusiones. Se llama baterías de percusiones porque a veces se usan elementos que no son propiamente tan convencionales, como por ejemplo un shaker, puede estar dentro de una salsa. En un shaker puede haber bombo, puede haber redoblante piccolo o redoblante normal, o puede tocarse con batería también. Y también puedo meterle un cajón flamenco a una salsa, porque tiene muchas fusiones desde la rumba flamenca, y hay temas que los tienen, que se han grabado de esa manera. Entonces, importante esto, según el género en el que vayan a tocar, si se trabaja con instrumentos percutivos, pensar bien cuál es la batería de percusiones. Las baterías de percusiones. Y en la música convencional sabemos que en el rock, en el pop, el jazz, la batería es el instrumento insignia, y ya lo que son fusiones con instrumentos tradicionales, las congas, el alegre, la tambora, el güiro, qué sé yo, todo eso pues está demarcado ahí. Entonces el ensamble como tal yo lo tengo que hacer. Entonces, ¿qué hice yo? Yo en este caso, en este caso que estoy produciendo este tema, yo empecé por las baterías electrónicas, programación de los beats. Después seguí con el piano. Después seguí con el bajo y acá y hasta ahí voy, porque todavía me faltan más elementos, porque eso apenas anoche lo empecé. Pero de esa misma manera ustedes deben arrancar, y es, si tienen una idea no muy completa, digámoslo así, que simplemente están hasta una estrofa y un coro, ustedes pueden arrancar a hacer esa estructura. Es decir, porque de eso se trata, esta es una ventaja de los DAW o de los programas de grabación, es que yo puedo empezar como a hacer una maqueta creándola como una idea. Es decir, ustedes no tienen que empezar a grabar algo para que sea una idea completa, no. Ustedes pueden empezar con simplemente, tengo una idea de un coro, hágale. Empiece a estructurar eso. Y a medida de eso, la idea creativa va avanzando. Entonces mi invitación es, no se sesguen cuando no haya no tengamos toda una idea de una composición, no necesariamente, o sea, porque uno compone a partir también del DAO. Tradicionalmente y, digámoslo, académicamente uno dice, si usted no tiene el arreglo escrito y no lo tiene en su cabeza, no tiene el papel, no hay nada. No. Dadas las circunstancias de la tecnología, gracias a Dios, nos puede ayudar a tener eso, en que yo puedo crear una idea, no solamente desde lo escrito, sino también desde lo grabado como idea sonora, y empezar con una frase o simplemente un coro, y a partir de ese coro ir desarrollando, y en el transcurso de un periodo de días, semanas, meses
horas también, dependiendo cómo usted lo aborde, pues puede hacer este trabajo. Entonces, importante tener eso muy claro, eh, y porque si, ya nos meteríamos en un mundo muy amplio según de cada género, ¿cierto? Que ahí ya nos tocaría hablar sobre cada género, cómo hacer el ensamble sobre cada género, que pues, sería un tema muy amplio, pero entonces, como tal, esto del ensamble está condicionado según como yo quiero abordar, o si a mí me están solicitando, Gerardo, es que yo quiero un arreglo o una grabación para un grupo de rock, de rock grunge o qué sé yo, o rock alternativo o indie. Entonces yo más o menos sé qué instrumentación puedo usar, pero según cada característica uno aborda aún las técnicas de grabación y lo que se va a hacer, que eso ya lo habíamos hablado en la clase anterior con Alejo, de cómo poder abordar según ciertos géneros, ciertos estilos. Entonces, como tal, la maqueta, una maqueta, o que puede también convertirse en una idea simplemente, como lo acaba de decir, si yo empiezo la velocidad, ¿cierto? Entonces, la velocidad, que la tenga muy clara. Y eso es muy importante. Si, por ejemplo, yo voy a trabajar con alguno de ustedes y este ejercicio lo vamos a hacer, ya el día jueves creo que les voy a comentar cómo va a ser la dinámica para el proceso que se viene después para empezar a hacer producción, a producir ya como tal las canciones que vamos a hacer dentro de este proceso. Yo voy a pedir que me pasen ideas basadas grabadas en un DAW por parte de ustedes. Es decir, que si a mí me mandan un proyecto, una grabación o una idea, una maqueta, sin el indicador de velocidad ni de compás, vamos a tener problemas, vamos a empezar mal. Eso es regla número uno acá y en Capernaum. Esto tiene que estar súper bien claro. Obviamente la tonalidad y el modo, pero que pues eso puede estar escrito en un char o en una partitura, qué sé yo, eso ya está claro. Y la cantidad de ensamble que se necesite hay que tenerlo claro porque también si alguien me quiere a mí transmitir una idea, es que yo quiero algo que suene piririrún, pues yo quiero decir, bueno, ese piririrún, ¿en qué contexto me lo quiere determinar? Si es en una orquesta o en una voz con una guitarra simplemente, o piano con batería, bajo y guitarra, o sea, un ensamble más pop, qué sé yo. Eso hay que determinarlo muy bien y ustedes son los que en verdad a la hora de mostrar esa idea y se la quieren hacer plasmar a sus colegas o compañeros de trabajo o a un productor musical, eh, hay que hablar un poquito más en ese lenguaje, irnos adelantando un poco más en que podamos hacer todas estas cantidades de capas básicas a la hora de poder hacer, porque si no, vamos a correr el riesgo de que la idea de lo que se quiere hacer se pierda o se desvirtúe y no lleguemos al objetivo original que teníamos, que era pues crear una idea más concreta. Entonces, nada, lo más importante es eso, crear bien desde estos puntos básicos, como crear la maqueta para ir haciendo el proceso correctamente. Y eso pues que no estamos hablando ya de lo que Alejo va a hablar estos días, ya que lo es el proceso de edición, mezcla, que ya lo hemos hablado, pero de cómo hacer una ecualización, una compresión, algunos procesos de automatización, ponerles efectos a los sonidos, a la instrumentación, en fin, todo eso. Entonces, nada, eso es como tal lo más importante. ¿Alguien que tenga dudas, aportes, porfa? Este tiempito que nos queda. Pero yo tengo una duda, pero que tal vez entra muy bien lo de Alejo, pero pues no puedo evitar preguntarla en este momento porque Sí, es el proyecto. Cuando usted sí. hace música electrónica, la estructura de ganancia, ¿qué? Es más tranquilo en ese tema cuando se hace música electrónica que cuando se hace con instrumentos análogos o qué? Bueno, es una buena pregunta, es un poquito pues más elaborada desde el tecnicismo, pero está bien. A ver, yo por ejemplo, ¿qué hago con la estructura de ganancia? Dependiendo de lo que, bueno, no sé si lo ven acá, que esto es muy interesante, Logic me permite, por ejemplo, cuando voy a crear instrumentos electrónicos, me muestra un icono y este icono es el de una caja de sonidos de sampler antiguamente que la desarrollaron una marca que se llama Roland, los TR,
y que ahí salían unos bancos de sonidos de cajas de sonidos de las 808 o 909 que son muy tradicionales, que son muy famosas, que se han usado hasta en los merengues o hasta en la música, qué sé yo, hasta en raspa, algunos bombos o kicks se han usado a partir de ese sonido. Entonces, estos de por sí, estos niveles de sampleo, sobre lo que pregunta Eduardiño, la estructura de ganancia, yo a veces la trabajo de una manera muy leve. Casi que trato de que no haya que no me genere una saturación, porque cuando tengo tantas capas, hay que empezar en eso. En un tema electrónico, por ejemplo, uno puede usar hasta 4 bits, o sea, 4 bombos, por decirlo así, o kicks. Yo puedo usar 4 capas de kicks y de por sí el bombo o el kick es un sonido de alta presión sonora, digámoslo, y más en el contexto de sonido digital. Tiene un ataque muy fuerte y me genera muchas ganancias. Entonces, ¿yo qué trato de hacerlo? Trato de no generar, no dejar que me deje mucha ganancia arriba, igual al principio mientras estoy grabando. Por defecto, cuando son de plugins, en este caso, y de emulación, los kicks, pues yo grabo simplemente y después hago la conversión, los saco, ya no los dejo en un audio MIDI, sino que simplemente los extraigo y lo hago un bounce, por lo menos en este caso interno, en la frecuencia de muestreo que estoy trabajando, y le hago una nivelación propiamente desde el programa o desde el configurador del MIDI en el que estoy trabajando, y mirar qué tanto de ganancia me está generando ese proceso, para que yo tenga como un margen de poder decir, listo, este me está estallando mucho y no quiero tanto. Y más bien, si es necesario, hago lo que es un reamp. A veces yo he tenido la oportunidad en música electrónica de poder hacer lo siguiente: saco estas señales de audio, un beat, pum, 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 listo, me gusta la señal, y le dejo un margen de ganancia más bien amplio, a veces hasta de -10 o -12, y hago un reamp y, por ejemplo, le pido el favor a un amigo que tenga un buen preamplificador que me lo pase por esa señal y me le dé la calidez que necesito para que en verdad me dé el sonido que necesito. No solamente lo dejo como viene de fábrica, sino que también le doy como ese toque también de señal en el procesamiento. No sé si me hago entender ahí, de Ordiño. Al pelo, Jero, al pelo. Muchas gracias. Sí, sí. Y esto es importante. Ah, bueno, acá esto es un truco y acá pues ya es de chisme, acá yo diciéndolo. Por ejemplo, esta forma en que yo hago lo que son la música electrónica o esto, yo no lo hago convencionalmente como muchos lo hacen. Hay muchas formas y muchas técnicas. Yo por ejemplo, soy de lo que ya hago multicapas de baterías de percusiones, como les decía ahorita. Yo puedo usar o gastarme hasta a veces, la otra vez me conté como 16 canales para hacer todo lo que es un beat. Pero a mí me gusta estar explorando, no diciendo que todo fuera a salir esos 16 canales, sino que empiezo como a sumar capas y voy explorando eso. Y a veces son con sampleos ya existentes y otros que voy creando a partir de cajas de percusión, como esto que me dice acá, por ejemplo. Esto es una caja de baterías que me provee en este caso Logic, y es muy interesante porque yo ya voy al grano y voy grabando desde mi controlador MIDI, y otras ya son existentes, simplemente que yo las voy moldeando a mi gusto. Entonces, bueno, eso según en este género, en este caso como el electrónico. Entonces, como tal, sí, yo hago mucha suma de muchas capas, pero no lo hago convencionalmente como lo hacen algunos productores DJs o productores de música electrónica, que lo hacen simplemente desde sonidos ni siquiera de caja, sino que ya lo hacen ampliado todo a cosas que ya existen y simplemente van sumando y van editando eso. Otros que simplemente lo hacen desde cajas de sonido y van grabándolo con su MIDI, con su pad de touchpad para ir grabando, su controlador, qué sé yo. Hay muchas formas, pero este método pues a mí me ha funcionado, me gusta y me va muy bien. Igual pasa en los otros géneros. Hay gente que en la salsa, por ejemplo, arranca simplemente cantando y tocando la conga y la clave. Y los he visto en Cali, tuve la oportunidad de ver estar en una producción de esa manera. Y toda la composición del tema que se grabó fue a partir de eso. El cantante iba tocando la conga,
Alguien le hacía la clave y él iba cantando la línea melódica y no había armonía. Y después se fue poniendo la armonía y se hizo el arreglo basado en eso. Entonces, no siempre lo convencional, uno cree que siempre hay como un método es exacto, no, en esto hay muchas formas, pero hay unos principios básicos para poder arrancar y hacerlo. Y uno va, a medida que va pasando el tiempo, va desarrollando va desarrollando pues como todo el método que le funcione mucho mejor a uno. Bueno, no sé, una última pregunta para ir cerrando o aporte. Jerónimo, es muy Sí. recomendable, ¿sabe qué también? Estar escuchando los tipos de géneros, sobre todo los que uno trabaja, porque usted sabe que la música va evolucionando mucho. Entonces no es lo mismo, digámoslo, pues, lo que yo trabajo en la parte de la música popular. No es lo mismo la música popular de Darío Gómez de hace, digámoslo, 20 años a la música hoy en día, por ejemplo, la de Jayce Uribe, de Jason Jiménez, que ya son pues populares también, que obviamente no se salen del contexto, pero cambia mucho la parte de instrumentos, fraseos, bueno, muchas cosas que tiene ya muy buena, que uno tiene que estar escuchando, pienso yo, que hay que estar escuchando esta música moderna, pues Sí, sí, es cierto. Y te pongo en contexto en algo y que sabe sirva que la para música se va todos. actualizando. Sí, sí, es cierto. Y te pongo en contexto en algo. La música popular en Colombia, o cantinera, como le dicen pues vulgarmente, ha tenido una evolución gracias a algo que pasó, un fenómeno que pasó en México. La música norteña o el Tex-Mex tuvo una evolución y donde los productores y los ingenieros de sonidos empezaron a aplicar técnicas propias de algunos géneros como el pop o música folk texana americana. Empezaron a aplicar esas técnicas en la música mexicana y empezó esa evolución y a mejorar el sonido y aún a simplificar cosas. Y en la medida que fue evolucionando ese sonido dentro del proceso de mezcla, edición y de la mastering, también eso replicó en lo que es la música popular en Colombia. Y esa fue una de las grandes evoluciones que ha tenido la música popular en Colombia y por qué la demanda que hay actualmente de eso. Y así no lo crean, esto tiene que ver mucho es con ingeniería de sonido y no solamente desde la parte de producción musical, sino que esa producción musical está basada en elementos propiamente del audio de lo que pasó en México, porque el Tex-Mex y la música norteña fue evolucionando a lo que se hace acá en la música popular de Colombia actualmente, es basada completamente en una estructura de lo que se hace en México desde hace muchos años. Y ellos, por estar tan cerquita a Estados Unidos, han tenido un acercamiento muy particular con lo que es un sonido más moderno y más fresco en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, los Tigres del Norte, tan famosos, pues, pues tanto que creo que hicieron un unplug, entonces de MTV. Y eso es mucho que decir. Y el sonido es completamente diferente a lo que uno convencionalmente escuchaba. Entonces, esto tiene mucho que ver también con la evolución de lo que ha pasado en la trayectoria de cómo ir evolucionando. Es también cuando uno investiga un poquito de eso y es entender que esto ha tenido que tener un paso a la comercialización y es a la mejora y aplicársele técnicas no solamente musicales, sino de audio, de grabación y de edición, desde un concepto muy basado en lo que es la música pop y músicas muy del folclore, del folk americano, expuestas en esta cuestión. Por ejemplo, el acordeón ha evolucionado mucho en su sonido, basado en los procesos de mezcla que se le hacían en ritmos que tenían acordeones eh, desde la polca y en Europa hasta lo que se hace en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, cuando uno entiende eso, uno sabe más o menos por dónde es que va el camino y por dónde va esto. Tanto es que ya hay fusiones de la música popular que no tienen elementos de percusión tradicionalmente, nunca, y por lo menos la de acá de Colombia, eh, pero ya le están metiendo en algunas veces, en algunos casos, algunos beats. Hay hasta temas bueno, de Paula Jara que le meten baterías muy desde el pensamiento o de la estructura del corrido mexicano o de la balada seis octavos,
popular mexicana, el Tex-Mex. Entonces, esa es la evolución que hay. Entonces, a mí, por ejemplo, no soy amante de la música popular, pero tengo que saber de eso y lo analizo y lo estudio porque de eso se trata. De eso se trata esto de ir a un paso más adelante y entender cómo funciona todo este tipo de cosas. Y en el momento en que a uno le toque abordar un tema de estos, aunque no esté tan acostumbrado, poder entender y saber cuáles son esa esencia de lo que decía el compañero. No es lo mismo escuchar Darío Gómez en los años 90, Jesse Uribe, Paola Jara, qué sé yo, todos estos artistas emergentes de esta onda. Entonces, es lo que dice el compañero cierto. Y esto aplica en todos los géneros. Eso aplica en todos los géneros y hay que estar a la vanguardia para entender un poquito de lo que va pasando. Bueno, última y o nos despedimos. No sé si alguien más tiene. Jerónimo, buenos días. Buen Yo día. también, por ejemplo, con el grupo folclórico, con la chirimía, también le estoy innovando en lo electrónico, tocando, por ejemplo, las cumbias o algo así, que ya se ha visto y ha gustado mucho en las fiestas pues, de matrimonio, empresariales, meter lo que es lo electrónico. Lo baila desde el pelado más joven hasta el de 60, 70 años. Y es algo folclórico y a la gente le está gustando mucho. Escuchar una chirimía con sonidos electrónicos, algo moderno, es muy bacano. O sea, es por ahí nos estamos yendo y nos ha resultado. Eso es bien importante lo que dice Chucho. Y es saber que ese tipo de fusiones de que el beat y la música electrónica y el rock también lo manejan mucho y es que eso mueve las entrañas, mueve las masas en todos los sentidos. Y eso es un fenómeno que funciona y funcionará, yo creo que hasta el fin de los tiempos. El beat tiene ese poder y esa fuerza. Y el poder fusionarse, bueno, depende también en qué tipo de género electrónico, porque la música electrónica es tan variada que creo que es más amplia que el mismo rock y el mismo pop. La música electrónica tiene muchos subgéneros y muchas formas de abordarse, por decirlo así. En este caso me imagino que lo que hace Chucho es con deep house, el techno, trance, y bueno, y todo este tipo de fusiones que se hacen a partir del beat y pues obviamente por las velocidades a las que se tocan. Pero ese es el fenómeno, el poder ir avanzando y el poder ir explorando y haciendo esas fusiones que ya vienen desde hace varias décadas, irlas explorando. Eso es lo verdad, es lo que nos enriquece también nuestro performance, como dice Chucho, el montaje, el show, el show que se haga. De hecho, acá, para que lo tengan en claro y en cuenta, muchas veces, por ejemplo, este tema, este que les estaba mostrando, que estaba haciendo, que es electrónico, estábamos con el intérprete, en ese caso Diego Cardona, él me decía, bueno, no, pero grabamos la batería real, y yo le dije, no, porque no, esto no es de batería real, esto es de batería electrónica y programación. La batería real va en el show, en el performance que yo haga en vivo, con todos estos mismos elementos, más la batería electrónica, y esa batería real que se vaya a tocar ya no va a ser simplemente haciendo chispum, va haciendo patrones rítmicos muy basados también en lo que es la música disco, como está ahí, pero también con fusiones de lo que se llama el gospel pop, que el gospel tiene, y lo usan, por ejemplo, los grupos de reggaetón. Los bateristas de reggaetón son de lo mejor que uno puede ver increíblemente, pero son bateristas muy, muy buenos, los que son pues de alta envergadura, son bateristas de mucho nivel. Y a veces uno va a bateristas de un nivel con artistas como por ejemplo, no sé si Eduardo todavía está por ahí, el otro día escuché, no me acuerdo qué baterista es, el de Paulina Rubio, o que acompañó un tiempo a Paulina Rubio, y es un baterista que creo que Thomas Lang. Sí, Tomás Lang acompañó a Pablo Rubio. Bueno, Y hoy en día a Maluma lo está acompañando Titi Ortiz, que era un baterista de blues. imagínense. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó ahí? En el performance, a veces los artistas, y en este caso en el género urbano pasa muy frecuentemente en que son unos caballos de músicos y en grabación, esto casi que ni siquiera se mete un músico ahí, sino simplemente el productor con un sintetizador y algunos instrumentos reales, son muy pocos, pero en vivo, el performance en vivo cambia el montaje completamente, o sea, es otro mundo.
Entonces, como lo que me pasa con este tema, me decía, no, si le metemos batería real, yo le dije, no, no tiene sentido porque me cambia el concepto. En el montaje en vivo, tal vez, pero acá no aplica. Pero entonces, a lo que voy a lo que decía Chucho, según el performance que uno monte con esa música, esas fusiones de la electrónica con la chirimía, eso vende mucho, vende bastante y funciona bastante bien. Entonces, abrirse a ese campo de exploración de todos esos géneros y todo esto, les va a abrir también un campo de acción a nivel de montaje en vivo, de performance en vivo. Y eso va a ayudar mucho a que el progreso de una escena musical funcione. Por ejemplo, lo que hace Chucho dentro de sus eventos, me imagino yo, a los que es contratado, este montaje se vuelve un concepto. Dice, bueno, la parte del momento del show de folclore con música electrónica, eso ya se hace, es un sello de Chucho en sus eventos, en lo que lo contraten. Lo mismo, digamos, que con música popular. Puede haber una super banda de música popular y hacer unas fusiones muy interesantes dentro de algunos géneros de esa música y que le den y hagan unos arreglos increíbles frente a eso. Y puede haber hasta fusiones con instrumentos no convencionales del género, sino, por ejemplo, poner una guitarra eléctrica dentro de una música popular con una distorsión. Lo he visto y funciona y hace parte del show. Entonces, toda esta gama de opciones va a darle posibilidades a uno. Y por eso lo que les hablábamos desde un principio, el género y el estilo. Cuando yo investigo todo eso, esto me va a abrir un campo de acción increíble. Bueno, creo que nos pasamos un poquito del tiempo, pero bueno, estaban ahí interesados y qué bueno que se mantuvieron ahí. Nada, de antemano agradecimientos a la paciencia, al querer aprender y al seguir estar ahí motivados. El día de mañana, con la ayuda de Dios, estaremos recibiendo algo sobre la forma de cómo poder ya escribir y plasmar ideas escritas desde lo musical para la parte de producción y plasmarlas ya después en lo que esto, como lo que estoy mostrándoles. Pero ya lo que es para arreglos para orquesta, banda, brass, algunas técnicas que pueden funcionar muy en concreto. Mañana las vamos a abordar. Entonces, nada, muy agradecidos por la paciencia y si necesitan resolver alguna cuestión, duda, preguntas, por interno podemos ahí estar hablando por el chat. Bueno, muchas gracias a todos y gracias por la paciencia y haberme escuchado todo este rato. Hasta Muchas luego, gracias. Jerónimo. Muchas gracias y Hasta feliz luego. día para todos. Bueno, día, gracias. Igualmente, que estén muy bien. Muchísimas Bueno, gracias, Jerónimo. bueno, a ustedes, muchas gracias. Gracias, todo bien, suerte chino. Todo bien, bendiciones.